Presenta ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Info TNU. Un gusto saludar a Andrea Tavares. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. Fueron velados en la Jefatura de Policía de Montevideo los restos del policía Carlos Rodríguez, abatido ayer en el asalto al local de El Correo en Pocitos. El sepelio será mañana en el departamento de Tacuarembó. El presidente de la República ordenó que la bandera uruguaya ondee a media asta en los edificios públicos en homenaje a la gente fallecido. En tanto, los trabajadores del Correo realizan un paro de 24 horas en reclamo de mayor seguridad. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo que el ejército no está preparado para ayudar a la policía y rechazó la posibilidad que los militares apoyen acciones destinadas a preservar la seguridad interna. El prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, dijo que hasta el momento no hay un precio fijado para la marihuana, ante versiones que indicaban que tendría un precio superior al que hoy tiene en el mercado ilegal. La Cámara de Senadores discutió el proyecto sobre megaminería y continuará mañana el tratamiento y votación de la ley. El desempleo de junio se mantuvo en 6,6%, mientras que el nivel de empleo fue del 59,6%. Al menos 6 fallecidos y 58 heridos a causa de una explosión ocurrida en un edificio en la ciudad de Rosario, en Argentina. Luis Suárez no viajará con el Liverpool a Noruega. El uruguayo sufrió un percance en el pie derecho. Dos adolescentes de 17 años estuvieron declarando durante toda la jornada ante el juzgado del juez Allen Denby en la calle Bartolomé Mitre por los hechos ocurridos ayer en un local del Correo, en la calle Benito Blanco y Avenida Brasil. Los adolescentes permanecen detenidos. También declararon esta mañana funcionarios del Correo y 3 testigos de lo ocurrido en la noche de ayer. El otro policía de 39 años, perteneciente a Radio Patrulla y que resultó herido de 7 disparos, se encuentra internado en el hospital policial en cuidados intermedios, no teniendo en este momento riesgo de vida inmediato. Esto según informa esta tarde un comunicado del Ministerio del Interior. El presidente Mujica se refirió al tema en su audición radial y decretó que el pabellón nacional ondee a media asta a partir de mañana en homenaje a la gente fallecida. Y escenas de gran congoja se vivieron este mediodía cuando se realizó el velatorio del policía asesinado ayer en el local del Correo en Pocitos. Hasta las 15:30 horas, familiares, amigos y compañeros de Carlos Rodríguez, de 27 años, se despidieron de la gente en la Jefatura de Policía de Montevideo. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo en el lugar, aunque ingresó y se retiró por una puerta lateral sin mantener contacto con los medios. Pasadas las 16 horas, los restos del policía asesinado fueron trasladados hasta Tacuarembó, del departamento del que era oriundo. El sepelio será mañana a las 11 en el cementerio local y allí también asistirá el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Y continuamos en el tema porque los sindicatos policiales se reunieron esta tarde en el PIT-CNT y solicitaron una reunión urgente al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Movilizaciones, pidiendo reivindicaciones. Nos parece que más allá de las diferencias que podamos tener en esto, tenemos que trabajar en conjunto y las herramientas que tienen los trabajadores, sobre todo, es la experiencia que tienen en el día a día, en la calle, y el estar escuchando cotidianamente a los trabajadores que nos llaman por diferentes temas y que nos proponen también cosas para transmitir. Si no está el ámbito, es muy difícil transmitirlo y que se pueda llegar a un acuerdo. Por lo tanto, digo, para aportar innumerables de proyectos y en realidad herramientas que puedan fortalecer tanto la seguridad pública como la seguridad del trabajador policial. Entre los vecinos para erradicar. En tanto, el Sindicato de Trabajadores del Correo realiza un paro de 24 horas en reclamo
de mayores medidas de seguridad y hoy estuvieron en el lugar donde ocurrió el asalto. El Sindicato de Trabajadores del Correo convocó a una concentración en la puerta del local ubicado en Benito Blanco y Avenida Brasil, donde ayer se produjo un tiroteo entre asaltantes y policías que causó el fallecimiento de un efectivo policial y de uno de los delincuentes. A raíz de esta situación, los trabajadores de El Correo resolvieron realizar este martes un paro de 24 horas. A la noche, cuando ocurrió el hecho, ya había quedado gatillada la medida, que iba a haber un corte de tarea, y hoy acá confirmamos que va a ser un paro de 24 horas en Montevideo y el área metropolitana. Estamos pidiendo al directorio del Correo constantemente más seguridad. Más seguridad, porque no solo pasa acá, un cartero anda por la calle y le roban la moto. Están robando 3 motos por mes. Es impresionante y nosotros no manejamos valores los que estamos en la calle y los compañeros que manejan valores. Trabajar en esta situación no se puede. Desde el sindicato se informó que varios de los empleados que ayer sufrieron el atraco siguen en estado de shock. La idea de los compañeros de ayer nos planteaban que los compañeros no quieren trabajar más acá. Que es impresionante, ya es la segunda vez que lo quieren robar y lo que pasaron ayer no debe haber sido nada fácil para nadie, ¿no? Los trabajadores del Correo volverán mañana a trabajar para concluir el pago de las jubilaciones, pero exigirán que de ahora en más se mejoren las medidas de seguridad. Nosotros vamos a volver a trabajar porque el compromiso fundamental que tenemos en estos días es el pago del EPS, el pago de las pasividades. Es algo primordial para nosotros, pero vamos a seguir insistiendo que hay que tener más medidas de seguridad. Cuando habla de mayores medidas de seguridad, ¿que se va a exigir, por ejemplo, mampara sí o sí? ¿Es una de las medidas? Nosotros queremos mampara sí o sí. Pensamos que es una de las medidas de seguridad que puede darle un poco más de tranquilidad a los compañeros. No es la que va a ser la solución, pero es una de las medidas de seguridad que le puede dar a los compañeros. El Sindicato de Trabajadores anunció que el jueves se concentrará en el hall de la Casa Central del Correo y que luego marchará hacia el Ministerio del Interior para exigir respuestas a sus reclamos. El trabajador se refería a la situación del pago de pasividades. Un comunicado del Banco de Previsión Social emitido esta tarde indica que los jubilados y pensionistas que cobraban en ese local de depósitos en la calle Benito Blanco pueden hacerlo en el local 07 del Montevideo Shopping y además están indicando que pueden hacer consultas a través del 916-0202 interno 407. En otros asuntos y relacionado también con esto, hoy el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, descartó la posible participación de los militares en la lucha contra la delincuencia. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, sostuvo que la policía trabaja muy bien y rechazó la posibilidad de que el ejército apoye las acciones para preservar la seguridad. El ejército no está preparado y tiene armamento desproporcionado para esta tarea, sostuvo el ministro de Defensa. La policía está haciendo un formidable trabajo, el Ministerio del Interior lo han demostrado ofrendando su vida en defensa de la seguridad de la población. El ejército no está entrenado para eso, las Fuerzas Armadas no están entrenadas para eso, no tienen el armamento adecuado. Tienen armamento de mayor potencia, es un armamento para la guerra, no para actuar en medio de las ciudades, luchando contra delincuentes. Ministro, siempre se dice lo mismo y creo que también es un poquito de falta de respeto a la policía, máxime en días como hoy, donde tenemos fallecidos y heridos graves de esa policía uruguaya. Así que yo respeto enormemente el trabajo que el Ministerio del Interior está haciendo. Ministro, esa pérdida de vidas también se puede interpretar como falta de capacitación, falta de entrenamiento. Bueno, yo he escuchado hoy en la prensa comentarios al respecto con cierta indignación, ¿no? Los uruguayos somos muy proclives a opinar de fútbol, en la Vuelta Ciclista somos todos directores técnicos de ciclismo, si hay un campeonato mundial de béisbol, comentamos sobre béisbol. Y sobre un tiroteo que terminó hace unas horas, hay gente que se atreve, que capaz que nunca vio un arma, ni tuvo que enfrentarse a hacer comentarios, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Ahora, cuando ni siquiera la propia policía debe haber terminado hoy el análisis técnico de lo que allí sucedió. ahora, ministro, y decir que los fallecidos y los heridos no estaban entrenados es un atrevimiento muy grande a priori, ¿no? En su audición radial de esta mañana, el propio presidente de la República, José Mujica, se refirió a lo ocurrido ayer y llamó
a reflexionar sobre las causas de la violencia. Los sucesos de violencia de ayer, que le han costado la vida a un trabajador de la seguridad y a otro está en estado peligroso, y ha caído uno de los hombres que ha delinquido, nos tienen que servir también, entre otras cosas, para pensar algunas de las razones de esa tendencia que en las sociedades contemporáneas, particularmente en las Américas, incluso el norte y el sur y el centro, tiende a darse en este tiempo. Con estos fenómenos de drogadicción, pasándolos a la clandestinidad, tratando de no verlas y de esconderlo, lo único que aseguramos es un monopolio para los audaces que atrás de una tasa de ganancia inusitada son capaces de jugársela, de violentar, porque en definitiva la conducta es de quien quiere ganar dinero apresuradamente y está dispuesto a todo, y entonces, por ser un negocio clandestino, totalmente clandestino, no hay que cuidar ni la marca, ni los recursos, ni nada, y todo vale. Por eso el Uruguay plantea, no vamos a hacer la política hipócrita de que se está dando en algunas sociedades. Vamos a otros asuntos ahora. El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Diego Canepa, aseguró que aún no se conoce el precio fijado para la venta de la marihuana. Hoy circuló una versión periodística señalando que el precio de la marihuana legal sería el doble del que piden hoy los traficantes. El prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, explicó que hasta el momento no hay un precio fijado sobre la marihuana, ya que ni siquiera se ha terminado la ley. Además agregó que el precio que va a existir jamás será mayor al del mercado negro. Hay mercado negro de cigarrillos. ¿Por qué? Porque hay un mercado de contrabando que se pelea y se lucha para que haya menos. Pero la existencia existe, pero ha bajado muchísimo. Depende de muchas cosas. Depende del precio. Si uno sube, por eso muchas veces cuando se dice hay que seguir subiendo los impuestos de los cigarrillos, lo queremos hacer, el peligro es en el equilibrio con el contrabando que pueda haber, porque siempre hay un mercado que va a equilibrarse de esa manera. Por lo tanto, mercado negro en determinados productos, lo que se hace es igual que con otros productos. Se va a limitar, primero, si es ilegal, se va a reprimir la ilegalidad de la existencia de ese mercado negro y se va a trabajar para que sea lo menor posible dentro de las condiciones como cualquier otro mercado que existe. Le puse el ejemplo del cigarrillo, como hay otro mercado negro en la bebidas alcohólicas que es muy limitado, porque hay toda una tarea de represión y de trabajo de limitar ese mercado. Ahora, la existencia o no del mercado está dada por una cantidad de condiciones, entre ellas de cuál es la oferta que va a haber y cuál es el tipo de precio que va a haber, que eso se va a definir cuando simplemente. En tanto, desde el Partido Colorado se informó que aún no hay una postura sobre si se debe o no impulsar, en caso de que se apruebe, una consulta popular para derogar la ley que regula la venta y consumo de la marihuana. Lo evaluaremos en su momento. Yo me resisto a que el presidente de la República le marque la agenda a la oposición y nos diga de qué tenemos que ocuparnos y cuándo. La ley está en el Parlamento, se va a discutir acá, la estamos esperando en el Senado y oportunamente veremos lo que nos parezca a nosotros que tenemos que hacer. Esta madrugada la justicia de Río Negro procesó a 4 hinchas de Peñarol que saquearon una estación de servicio en la ciudad de Fraiventos. 2 de ellos con antecedentes penales fueron procesados con prisión. El informe es de Daniel Rojas. El ómnibus que retornaba desde Antofagasta a Chile, luego del partido entre Peñarol y Cobreloa por el debut de la Copa Sudamericana, que transportaba a 46 hinchas del Club Atlético Peñarol y que pidieron para parar en esa estación una vez que ingresaron a Uruguay por el puente internacional General de San Martín. Más de 13 horas de indagatoria judicial donde desfilaron constantemente cada uno de los 14 implicados en esta causa. Resultaron procesadas 4 personas, 4 mayores de edad, 2 de ellos con prisión, 1 de ellos por un delito de daño agravado en reiteración con lesiones personales. El otro que va con prisión es otro muchacho que también por lesiones personales, pero que ya tenía antecedentes, y los otros muchachos, uno por lesiones personales y otro por hurto. Una compleja, sí. 2 fueron sin prisión, con medidas sustitutivas. Nos vamos ahora a Paysandú porque allí se llevó a cabo una movilización con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la explotación sexual infantil en el departamento. Vemos el informe de Julio Correa.
La movilización fue convocada por Cotidiano Mujer, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Junta Departamental. El objetivo es plantear la necesidad de tomar conciencia por parte de toda la sociedad sobre la explotación sexual infantil, que tomó pública relevancia luego de los hechos en los que se involucró a un ex jerarca municipal. Y no es un hecho de hoy, no se debe solamente a que haya sucedido esto, sino que el año pasado, ustedes saben muy bien que se descubrió una red de prostitución, una red de trata, y bueno, hay que combatir al que consume este tipo de menores, ¿verdad? Que las van conquistando poco a poco a cambio de dinero, y también el compromiso de los padres, que es bien importante, porque también pasa en el seno familiar, en las familias también hay abusos. Cotidiano Mujer también participó remarcando la necesidad de desestimular a quienes incitan a menores a la explotación sexual. Pensamos que una niña es una niña siempre y un adolescente es un adolescente siempre, y pagar por sexo es un delito y no hay excusas para que justifiquen en ningún caso, en ninguna circunstancia, y menos aún culpabilizar a quienes ya son víctimas de un sistema de opresión y de relaciones de poder en la sociedad. Luego de la lectura de la proclama realizada aquí en Plaza Constitución, en el juzgado departamental se realizó la entrega de una nota para que sea incluida en los expedientes en los cuales se investigue denuncia de explotación sexual infantil, donde se pide que se adopten todas las medidas de investigaciones necesarias para dilucidar los hechos de explotación sexual de adolescente en Paysandú, que se condene a los actores de estos hechos en forma equivalente a la gravedad de las faltas y que se aplique en todos los términos la Convención de los Derechos del Niño, entre otras normativas que rigen en cuanto a condenar este tipo de acciones. Desde Paysandú, Julio Correa, InfoTNU. La madre del adolescente que se encontraba prófugo luego de participar en el asalto al repartidor de gas el sábado en Cerro Norte concurrió junto a su hijo esta tarde al juzgado de menores, donde quedó a disposición de la justicia. Allí el adolescente de 16 años reconoció ser el autor del disparo que mató al joven repartidor de Supergas, según confirmó el magistrado Gerardo Peduzzi. En tanto, el presidente del INAU, Javier Salsamendi, dijo que se está brindando toda la atención psicológica posible a los menores que fueron internados tras participar en el asesinato del repartidor de Supergas. En lo que a nosotros corresponde, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El menor de 13 años ha sido atendido de acuerdo a lo que la ley determina. Creo que el director del DET, Alejandro López, ayer hizo una explicación pública respecto al tratamiento que en estos casos se da, y en lo que respecta al mayor de 13 años está en la dependencia del CIRPA, en función de la resolución judicial que se adoptó. El presidente del INAU explicó qué tipo de tratamiento están recibiendo los menores internados. No es solo una cuestión de atención psicológica, ¿no? Hay que encontrar un sentido a la vida, digamos, distinto del que tuvieron hasta ahora. Y esa es la tarea que nos toca desarrollar. Obviamente sería mejor que eso se hubiera dado desde el inicio mismo. Por eso nosotros ponemos tanto énfasis en la prevención en materia de primera infancia, porque creemos que es ahí en donde se juega, en los primeros años de vida se juega buena parte del partido. Pero bueno, ahora producido estos hechos, sí, obviamente se va a realizar la atención que corresponde, pero sobre todo en la búsqueda de que puedan encontrar una forma de vida, digamos, distinta que la que han llevado hasta ahora, y sobre todo también trabajar sobre la responsabilidad, o sea, entender lo que significa la vida de otra persona, ¿no? Mientras tanto, la policía sigue buscando a otro menor que participó en el asesinato del repartidor de Supergas y que todavía sigue prófugo. Continúan este miércoles los paros de los profesores de secundaria. Será el turno, en este caso, de los departamentos de Durazno, Rivera, Tacuarembó, la zona del Prado de Montevideo y además el aula comunitaria. Número 1. También paran los docentes agremiados del CNR Fernandino, el Centro de Capacitación y Producción, el CECAP, y el establecimiento La Tablada. Por su parte, los funcionarios de la Universidad de la República ocuparán este miércoles, mañana, las facultades de Odontología y Ciencias Económicas.
La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, afirmó que se está realizando todos los esfuerzos para destrabar el conflicto con los trabajadores de la salud. Hoy fue ocupado el Hospital Vilar de Bo. Nosotros obviamente estamos más que preocupados, estamos ocupándonos, buscando todos los caminos de diálogo. Confiamos en que la Federación de Funcionarios de Salud Pública, porque lo conocemos bien, es una federación responsable, que está cuidando a los usuarios como siempre lo ha hecho. En ese sentido estamos tranquilos, pero estamos buscando posibles salidas. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, la ministra de Salud participó en una actividad que reconoce a las mujeres que se encuentran hoy en esa etapa de la vida. En nuestro país realmente tenemos resultados muy buenos. Estábamos hablando de un 57,2% en el 2007 de madres que amamantaban, al 2011 ya era un 65,7%. Por lo tanto, seguimos aumentando, ¿verdad?, los índices de lactancia materna. Vemos que además esto tiene importantes connotaciones en lo que es el desarrollo neurológico y psicosocial de los niños, así que bueno, obviamente la estimulamos, la promovemos y no solamente ese vínculo madre-hijo, sino también con el papá. El CODICEN espera los informes jurídicos que determinen si la posible restricción en el uso del Plan Ceibal que anunciaron algunos maestros implica un paro distorsivo. El presidente del Consejo, Wilson Neto, dijo también que se analiza el impacto de la pérdida de clases en primaria. El presidente del CODICEN afirmó que están a estudio las consecuencias de las clases no impartidas para luego establecer posibles mecanismos de recuperación. Hay un proceso que está interrumpido y que tiene que, de alguna manera, tiene que recuperarse, ese proceso, ¿no?, que tanto hemos hecho referencia a él. Bueno, buscaremos todos los medios para que eso, de alguna manera, los efectos, digamos, que haya tenido las distintas acciones a lo largo de este año se puedan minimizar, ¿no? En lo que refiere al anuncio de los maestros de detener las tareas vinculadas al Plan Ceibal, Wilson Neto explicó que se espera los informes jurídicos que puedan establecer si esta acción se considera un paro distorsivo y por ello es pasible de descuentos. En realidad el informe final desde el punto de vista jurídico no se ha completado aún, o sea que estamos a la espera de que eso se culmine para poder de alguna manera devolver esas acciones al Consejo de Primaria, ¿no? ¿Pero cabe esa posibilidad? Yo diría que tenemos que esperar a terminar este informe y de esa manera ver en la globalidad esta situación, ¿no? Hay elementos o hay términos que a veces nos confunden respecto a lo que conceptualmente cada uno respecto a ellos pretende expresar. O sea, yo diría que estamos en un marco, ¿sí?, en el cual hay que analizar todas las situaciones, ver realmente si se cumple o no con los roles a desarrollar o qué alternativas, ¿sí?, se presentan para el cumplimiento de esos roles. En ese marco es que hoy nos encontramos, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura realizó un reconocimiento a los clubes de ciencia del Liceo 1 de Tarariras y del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú, quienes representaron a Uruguay en la Feria de Ciencia en Estados Unidos. Uno de los emprendimientos reconocidos fue producto del trabajo de alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú. Un guante electrónico para traducir el lenguaje de señas a palabras, de gran utilidad para comunicarse con personas sordas. Con apenas $500 aportados por sus padres, Luciano Toma, Francisco Lanterna y Facundo Genod, orientados por el profesor Bruno Rodríguez, produjeron el guante electrónico inalámbrico, capaz de captar las señas del lenguaje de sordos y registrarlas en una consola, de manera de que cualquiera pueda entenderlas y comunicarse directamente. Hasta el momento, digamos, las funciones que cumple en conjunto con una computadora del Plan Ceibal, que es en la cual fue desarrollado y es utilizable, permite a las personas sordas, digamos, realizando la lengua de señas, que es el medio por el cual se comunican, hablarnos a nosotros, ya que el computador, digamos, pasa a ser su voz y nos habla, y de manera inversa el computador pasa a ser sus oídos, y nosotros podemos cómodamente hablarle y simplemente con un comando de voz indicar que lo dicho comienza a ser llevado a lengua de señas en la pantalla, mostrándole a la persona sorda palabra por palabra o contenido a contenido lo que se fue diciendo en lengua de señas, ya sea en imágenes o en video. Nos vamos a otro tema. Falleció esta mañana el buzo de la Armada Sergio Daniel Quiroga, quien se encontraba realizando trabajos a 7 metros de profundidad para la terminal portuaria de Montes del Plata, en la localidad de Punta Pereira, en Colonia.
Quiroga, de 40 años de edad, no pudo salir a la superficie luego que se enredara la denominada línea de vida, que es utilizada como guía bajo el agua. A raíz del hecho fueron suspendidos los trabajos en la obra de Montes del Plata. La Cámara de Senadores comenzó con el tratamiento del proyecto de megaminería. Mañana se estará votando. Vamos a ver las diferentes posturas. Estamos a favor de la minería, pero no de este proyecto, aseguró el senador colorado Pedro Bordaberry. Nosotros estamos a favor de la minería, pero no este proyecto de ley que indudablemente le da a Aratirí una cantidad de beneficios que no tendría que darle. Pasa por arriba de la ley de ordenamiento territorial, en primer lugar. En segundo lugar, el plan de cierres no existe. El plan de cierre que propone de las minas Aratirí es sencillamente con agua de lluvia y le va a llevar entre 50 y 80 años, según nos dijo en la comisión. Eso no es un plan de cierre, es dejarlo abierto. Y se le da beneficios tributarios, es decir, se le perdonan impuestos que de acuerdo a la ley pueden ser entre 700 y 1.000 millones de dólares. Desde el Partido Nacional, Sergio Abreu manifestó que estamos ante un cambio vertical en la política minera. Creemos que esto es absolutamente un proyecto destructivo en muchos aspectos, con nombre y apellido, y que además no tiene las garantías suficientes para custodiar del Uruguay, el agua, y además la vida adecuada a lo que es el hábitat en el ámbito rural. De manera que nosotros, que yo voté en contra desde el principio, ahora el partido decidió votar en contra en general y en particular todos los artículos. Por su parte, el socialista Daniel Martínez dijo que se han dado todas las garantías. Estuvo trabajando en todos los aspectos, en las garantías para que deje los mejores resultados económicos al país, o sea, lo cual es el objetivo, al menos el 50% de la ganancia. Las certezas medioambientales, donde inclusive se agregó la eventualidad de una auditoría independiente que dé mayores garantías, ya no solo el Estado genere los controles que tiene que hacer, porque justamente la aplicación y el control de lo que se esté establecido es tan importante como fijar las reglas, pero que haya la eventualidad de una auditoría independiente que evalúe lo que estamos haciendo. Hablemos del desempleo a nivel nacional, que se situó en 6,6% en el mes de junio. Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, se registró un descenso de la tasa de desempleo en Montevideo de 6,9% al 6% y un aumento en el interior del país que pasó del 6,4% al 7,1%. El aumento en el interior se produjo principalmente en las zonas urbanas con poblaciones por encima de los 5.000 habitantes, que pasó de 6,9% a 7,6%, mientras que en las zonas rurales el desempleo tuvo un incremento, pasó de 4 a 4,4%. En cuanto al nivel de actividad, los datos del Instituto Nacional de Estadística señalaron que en junio la tasa de empleo se ubicó en 59,6%, una décima por debajo del guarismo registrado en mayo, que fue del 59,7%. El indicador que mide el nivel de actividad fue superior en la capital del país que en el interior, 61 contra 58,6% respectivamente. Y el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, destacó el alto nivel de capacitación de las mujeres que ha permitido que aumente su participación en el mercado. Brenta afirmó que las cifras divulgadas muestran una situación de estabilidad con avances puntuales. Estas cifras, las de desempleo en términos generales, las ubica el hecho de que el país continúe creciendo a ritmos menores, pero continúe creciendo a pesar de la profunda crisis que se está viviendo a nivel internacional. Las expectativas de crecimiento de la economía nacional son del orden del 3,5%, más las políticas activas en materia de empleo que el gobierno viene llevando adelante. Tenemos expectativas fundadas en que el proyecto de ley de empleo juvenil, que está a punto de ser aprobado en el Senado, también genere una participación mayor de los jóvenes en el mercado de trabajo, otro de los colectivos que presentan dificultades en este sentido. Esta es la explicación global. La explicación del incremento de las mujeres tiene que ver con una fuerte limitante en la oferta de hombres en el mercado de trabajo. O sea, hay pocos hombres desocupados, digamos, y por tanto hay un incremento notorio de la mujer, además de que las mujeres ocupan, digamos, hoy son mayoría, por ejemplo, en la formación terciaria, y esto se va reflejando en el mercado de trabajo, en una demanda mayor de las empresas por contratar mujeres, porque tienen niveles de calificación superiores a los hombres en muchos casos.
El Poder Ejecutivo dispuso la emisión de bonos del Tesoro por un monto de 2.000 millones de dólares. Estos bonos tienen un vencimiento final en el año 2024 y van a ser nominativos. La emisión podrá hacerse hasta el 31 de diciembre de este año y se podrá utilizar hasta el 50% del monto emitido para la recompra de emisiones anteriores. La información económica la aporta como siempre el Instituto Uruguay 21 y vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. El dólar bajó en la compra a 21.30 y se mantuvo en la venta a 21.95. El dólar interbancario billete subió a 21.724. No tuvo variantes el peso argentino, que continúa a 2.10, 3.10. Subió el real, 8.50 y 10 pesos. Y también subió el euro billete, 28.15 en la compra, 29.40 en la venta. La unidad indexada al alza, 2.6316. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Un escape de gas destruyó parcialmente una edificación de 10 pisos en la ciudad de Rosario, en Argentina, causando la muerte a por lo menos 8 personas e hiriendo a decenas de vecinos. El estallido de una caldera provocó el derrumbe de un edificio, provocando la muerte de al menos 8 personas y 60 heridos. La primera víctima fatal fue una chica de 21 años, según confirmó el secretario de Salud Municipal de Rosario, Leonardo Caruana. Uno de los bomberos a cargo del operativo de rescate informaba a los canales locales que aún había gente bajo los escombros entrada la tarde. Un funcionario comunal dijo que los bomberos procuraban remover los materiales para retirar a las personas heridas que pedían auxilio, pero aún no se podía precisar cuántos eran los atrapados. Desde la empresa Litoral Gas advirtieron que todavía existía peligro de nuevas explosiones y ordenaron la evacuación total en 500 metros a la redonda. El estallido, que fue seguido por una gigantesca columna de humo blanco, se produjo aproximadamente a las 9:30 de la mañana, hora local. ¿Usted, señor, estaba aquí en la zona? Sí, no, fue una explosión bárbara. Desastre. Un desastre. La onda expansiva provocó grandes daños a 300 metros a la redonda. Según agregaron las autoridades locales, se trabajaba para apuntalar el edificio ante un posible derrumbe. Los vecinos referían que la explosión, cuyo estruendo fue sentido en gran parte de la ciudad, se produjo por una falla en una caldera. Hace media hora sacamos un muchacho que, gracias a Dios, lo sacamos por los escombros y lo único que tenía era un golpe en la costilla. Hasta la semana pasada mi socio me comentó que le habían cortado el gas a todo el edificio porque se habían detectado fugas. La explosión provocó un incendio en la planta baja y el primer piso del edificio, y los bomberos trabajaron para sofocar las llamas y rescatar al resto de las personas que aún se encontraban dentro del inmueble. La guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez recibió más de una decena de heridos de gravedad. Buenas noches para todos. Gran partido de River en el Francini. Clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Vamos ya a repasar. ¿Y este quién se parecía? ¿Al Pepe Mujica? ¿Era el presidente y por eso lo filmaron? Ahí está la gente de River en el Francini. En esta primera fase de la Copa Sudamericana había ganado 1-0 en Bolivia. Enfrentaba a Blooming y la cosa iba a terminar con goleada. Terna Argentina para el partido. Pablo Díaz, el árbitro del encuentro, y ya los goles, vamos a ver lo que fue el primero, después del envío de Márquez y Techera. En el área algunos pedían mano, iba a llegar el flaco Taborda, que se fue en Defensor Sporting para River en esta temporada. Mirá Techera, a ver, la gana bien, la pelota, muy floja la defensa de Blooming. Lo vamos a ver sobre todo después en el segundo tanto. Ahí cuando Jiménez pierde una pelota increíble, Torrecilla tiene la virtud de estar presionando. Ese festejo no me gusta, el de Michael Santos, que estaba definiendo después de las cosas que pasan a veces en la cancha que no están muy buenas. No está para festejar así, me parece, ¿no? Es una opinión. Ahí está Montelongo y Torrecilla por derecha, empezaban a complicar la historia. El que choca es Taborda con el arquero Ruth, con Jorge Ruth, y gana Taborda y convierte el tercero de River. Y vamos a terminar con una joyita de Cristian Techera. Ahí está el choque, mirá. Es una mala salida más que choque, ¿no? Cristian Techera haciendo de la suya. Mirá qué lindo. Ah, qué lindo. Estas cosas en el fútbol tienen que seguir, este tipo de definiciones. Itagüí de Colombia o Juan Aurich de Perú, los rivales. Hay que tener en cuenta lo que se viene también para los equipos uruguayos.
En este caso River, Itagüí de Colombia o Juan Aurich, los rivales. En el caso de Peñarol, por ejemplo, espera a La Equidad o Trujillanos. Puede ser el rival de Peñarol si pasa a Cobreloa el jueves 20:15 en el Estadio Centenario. Nos vamos a meter en Peñarol. Alonso hizo un buen planteo en el primer partido que tenía como prioridad lo defensivo y ahora la cosa va a cambiar porque más allá del ingreso de Sandoval y el debut también en Peñarol y por Copa, la idea es salir a atacar. Para jugar afuera existió una intención, esperar, cuidar espacios, relevos, entender desde lo defensivo la búsqueda de ese empate. Aportar salida rápida con velocidad, tanto con Stoyanov por un lado como con el Japo por el otro. En definitiva, las conclusiones fueron positivas a nivel de juego y a nivel de resultado. Pero para jugar de local, Diego Alonso asegura el arriesgar más con los cambios, el proponer en la otra mitad de la cancha y si es posible, acorralar de atacantes y juego ofensivo al Cobreloa. Así en el último entrenamiento, un contención se fue por un media punta, Novik por el Japo Rodríguez. Y el equipo andaba con Juan Castillo en el arco, Sandoval, Gonzalo Viera, Damián Macaluso, Baltasar Silva, Sebastián Piris de 5, Stoyanov, Pacheco, el Japo y 2 puntas, Marcelo Salayeta y Carlos Núñez. Esa posibilidad implica arriesgar el contención, delegar esa posición en el medio y apostar en ataque. Peñarol juega el jueves 20:15 en el Centenario con terna argentina. Bueno, mañana el tanque frente a Colo-Colo, 22:45 el partido entonces para los dirigidos por Canovio. Hace 33 años, en el 80, Nacional era campeón de América. Después se coronó también campeón del mundo. Vamos a ver imágenes de lo que fue la Copa en donde participaron 21 equipos de 10 países. Nacional después ganó la Intercontinental también frente al Nottingham Forest, 1-0, el equipo inglés. 0-0 el 30 de julio, la ida frente a Inter. El equipo que dirigía Juan Martín Mujica, que tenía Hugo de León, Espárrago, Eduardo de la Peña, Luzardo, Alberto Vica, entre otros. Y el 6 de agosto, hace 33 años, la revancha, 70.000 personas en el Centenario. Gol de Waldemar Victorino, el Inter de Gasperín, el arquero de Jair, de Mauro Galbao, de Mario Sergio. Muchos hinchas tricolores, aquellos que pudieron vivir esta historia del 80, recuerdan con mucho cariño este título de América y después el título también del mundo. Lista de la selección uruguaya, se viene el partido la semana que viene amistoso frente a Japón. Bueno, ahí está, confirmó 20 jugadores Tavares, se destaca el retorno de Fuchile y Álvaro Fernández. Confirmados en la lista, Jorge Fuchile y Álvaro Fernández, no están el Ruso Pérez, Arévalo Ríos, entre otros, pero creo que la noticia es esa. Jorge Fuchile que volvió a la lista de reservados y que quedó en esta de 20, y también lo de Álvaro Fernández, el jugador de Nacional frente a Japón el miércoles 14 a las 7:20 de la mañana de Uruguay. Se viene también el Mundial de Atletismo que arranca el sábado. Vamos a tener ya este fin de semana, el domingo, la final de 100 metros. En el Mundial de Atletismo, un solo uruguayo, Andrés Silva, va a estar presente. Americans wanting a 1-2-3. They get away. And Foster in lane 5. Entre el 7 y el 14 de agosto de 1983, la antigua Unión Soviética ganaba 23 medallas, una menos que Estados Unidos. La competencia era cara a cara, rusos contra americanos. La antigua República Democrática Alemana reinaban las disciplinas de velocidad y lanzamientos. Era el año previo a los Juegos de Los Ángeles 84, Helsinki 83 en Finlandia, el primer mundial de atletismo en donde brillaban Carl Lewis y Calvin Smith. La máxima competición internacional del atletismo, que se disputa cada 2 años, se ha visto empañada por una serie de escándalos de dopaje. Alrededor de 40 atletas rusos han sido sancionados por dopaje en los últimos meses. Rusia estuvo muy cerca de perder la organización. El anuncio de controles sanguíneos a todos los participantes y la eliminación de Asafa Powell y Tyson Gay son algunas de las principales noticias en la previa. El atleta Usain Bolt será la gran estrella de las pruebas de velocidad. Bolt tiene 26 años. El veterano estadounidense Justin Gatlin, quinto tiempo del 2013 con 9.89, se perfila como adversario de Bolt en los 100 metros. Otras figuras que tendrá Rusia, el chino Din Chen, quien ganó el oro en Londres en caminata de 20 kilómetros. Zimbayeva, la rusa, que anunció su retiro después del Mundial. La cubana Yarisley Silva, Alison Félix, la estadounidense campeona en 200 metros en Londres.
En cuanto a Uruguay, Andrés Silva será el único representante. Va a participar en los 400 metros con vallas y estará acompañado por el profesor Andrés Barrios. El lunes 12 saldrá a la pista en las eliminatorias. Vale decir que Débora Rodríguez estuvo entrenando en Inglaterra buscando esa marca. Participó del último Mundial de Mayores, pero no va a poder estar porque no logró esa marca en este Mundial de Rusia. Captación de talentos, no solamente pasa en el fútbol, presten atención. Es un plan de captación en el extranjero e implica, según el entrenador principal de la selección nacional rusa de atletismo, nacionalizar antes de fines de este año a corredores de medio fondo y largas distancias de Kenia y Etiopía. Hace 3 años comenzó la actividad de los entrenadores en África, buscando conversar con las familias y gestionando el traslado a Rusia. En las últimas temporadas, en las carreras de medio fondo, solo ha podido un ruso ser capaz de obtener resultados a nivel mundial, Yuri Borsakovsky. Por eso la Federación Rusa ha decidido otra manera, otra forma de poder conseguir a sus atletas. Lo mismo intentó con atletas de velocidad, pero no lo han logrado porque los caribeños que fueron a buscar no aceptan dejar las playas e irse a vivir a Rusia. Es un gusto, como todos los martes, recibir a la profesora Susana Mangana. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Pepe, el gusto es mío estar aquí contigo de nuevo. Hablemos de lo que está ocurriendo con Estados Unidos y la validez que puede tener este llamado a sus connacionales a retirarse, por ejemplo, hoy de Yemen, ante posibles atentados terroristas. Se habla de una alerta a nivel mundial. ¿Qué nos puedes decir? Sí, no solo para Estados Unidos, lamentablemente también para todos los ciudadanos británicos corre o rige una alerta desde esta semana hasta finales de mes, porque se acerca el final del Ramadán. Concretamente el próximo jueves, Pepe, se inicia el pequeño feriado que se le llama el feriado de Eid el-Fitr o de la ruptura del ayuno. Es el final del Ramadán y por tanto son 3 días de feriado nacional en todos los países islámicos y concretamente Yemen, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es un estado fallido, es un estado que se llama canalla en la geopolítica, en la jerga. Se entiende que es un estado sin ley prácticamente, donde rige el caos y donde hay divisiones, fracturas tribales, pero también hay gran cantidad de células que están integradas por terroristas o por islamistas que son activos dentro de lo que son los esquemas de poder que emulan lo que fue la gesta de Al-Qaeda el 11 de septiembre del 2001. Es decir, no decimos que sea una gesta porque fuera positivo, sino que para esos grupos radicales ultraortodoxos del Islam entienden que es un principio, un ejemplo a seguir y emular. Ha habido esta alarma, digamos, las alarmas saltaron porque hubo se interceptaron llamadas y conversaciones supuestamente del número 2 de Al-Qaeda, al-Zawahiri, un nacional egipcio, expulsado de Egipto y sobre todo que él se exilió para evitar ser aprehendido, arrestado y por tanto llevado a la cárcel o sometido a juicios. Y entonces se entiende que en esas llamadas, en esas conversaciones había algún tipo de mensaje en clave que interpretaron como que podía ser la planificación de algún gran golpe o atentado durante esta semana, justamente haciéndolo coincidir con una de las festividades más sagradas, más importantes para la comunidad musulmana. Y como digo, Yemen es un foco por estas horas también de atención mundial, pero lo viene siendo desde hace tiempo porque aquellos que nos dedicamos al análisis de Oriente Medio advertimos ya hace tiempo que por allí transitan muchos de los ex veteranos o los ex guerrilleros sobre todo y veteranos de guerra de Afganistán, pero también de lo que ellos llaman el yihad global. Bien, te propongo entonces ir ahora a otro tema. Vayamos hasta Teherán para ver qué está ocurriendo allí en Irán. Hubo un cambio de presidente, algunos dicen es un hombre moderado, una persona muy diferente a Ahmadinejad. ¿Qué visión tenés de, de este primer paso, que es el cambio o recambio de la figura presidencial en Irán? Bien, es importante como lo planteas porque, como bien dices, Pepe, la prensa, sobre todo occidental, apresuradamente vuelve a utilizar la etiqueta y el adjetivo calificativo de moderado. Tenemos que entender que este clérigo
pertenece al sistema, es decir, pertenece al esquema clerical, es un religioso formado en la misma ideología y escuela y tradiciones y valores, por tanto, del líder supremo Ali Khamenei, pero también de Khomeini, el mítico líder de la Revolución Islámica de 1979. Por ahora, lo que sí es un cambio importante es que en la ceremonia de asunción de la presidencia ayer lunes, él habló de utilizar el lenguaje del diálogo, del respeto mutuo y no el lenguaje de las sanciones. Se intenta alejar así de lo que fue la verborragia incontenible, por otra parte, de su predecesor Mahmoud Ahmadinejad, que por estos lares era bastante conocido porque viajó frecuentemente no solo a Venezuela, sino también después a Brasil, a Ecuador, y tenía un vínculo más bien político con el fallecido presidente Chávez de Venezuela. ¿Por qué digo que era un vínculo político entre personas, o más bien personajes, cada uno a su manera y en su región? Pues porque ayer a la ceremonia de asunción de la presidencia no viajó el presidente Nicolás Maduro, tampoco lo hizo un mandatario de primera línea o de primer nivel, ni de Ecuador ni tampoco de Cuba. Es decir, es importante, más que las personas que acudieron a esa ceremonia, saber las ausencias. Y hubo ausencias notables también en el caso de los países vecinos de Irán. Esto quiere decir que Irán está muy aislado internacionalmente y una de las tareas de este nuevo presidente, Hassan Rouhani, va a ser devolver a Irán cierto prestigio en la comunidad internacional, porque no solo mantiene una cuerda de tensiones y su relación es muy ríspida con Estados Unidos y con las potencias occidentales, sino que también en su vecindario hay una geopolítica en estos momentos muy candente y necesita reactivar el diálogo y la relación bilateral, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar y con el propio Arabia Saudí, que sigue siendo un líder de opinión en cuanto a la comunidad musulmana. La economía, por otra parte, está en números rojos, está muy maltrecha, mientras que su predecesor Ahmadinejad, cuando llegó al gobierno en el 2005, Pepe, tenía 700.000 millones de dólares para redistribuir y mejorar el nivel no sabemos bien cómo, y la inflación en el país supera el 35%, es decir, los iraníes hoy son más pobres que antes, su moneda, el rial iraní, se ha depreciado y lo que le están exigiendo al nuevo gobierno es que abandone ese léxico y esa, digamos, esa actitud de confrontación para poder levantar así las sanciones que han reducido a mínimos la exportación del crudo desde Irán. Fíjate que si antes, en época, cuando llegó antes del 2005, se exportaban 2,2 millones de barriles diarios, a exportar 700.000 barriles. Por tanto, la economía es el gran debe, pero después abocarse a la tarea de mejorar la relación, sobre todo en la agenda internacional, con las potencias europeas, con las cuales también mantiene un buen vínculo, por ejemplo, con Jack Straw de Reino Unido o con Mr. Pesk, el ex Mr. Pesk, Javier Solana, español, el de nacionalidad, el cual sí asistió a la ceremonia de asunción de la presidencia de Rouhani. Es decir, es un clérigo que conoce el modus operandi de las relaciones internacionales, sobre todo tiene experiencia en negociaciones con Europa, también con lo que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero habrá que ver cómo pasa del dicho al hecho y si realmente acaba siendo tan moderado. Porque algo que decíamos antes de comenzar esta nota, Pepe, es que si él se enfrenta de alguna manera al líder supremo, que no es elegido por voto directo popular, sino por un consejo de guardianes de la revolución y una asamblea de expertos de esa revolución islámica de Irán, automáticamente dejaría de ser presidente. Por tanto, yo quiero ser optimista, pero también realista. Es decir, hay que primero darle un tiempo, un compás de espera. Eisenhower decía que eran los 100 primeros días los que contaban en la presidencia de un presidente. Ha formado un gobierno más bien de tecnócratas. Posiblemente el futuro canciller iraní sea el ex embajador de Irán ante Naciones Unidas, con lo cual es también más que un gesto para buscar esa reconciliación tan ansiada para Estados Unidos también, ¿verdad? Porque es importante y es sumamente estratégico para la región de Oriente Medio que Irán no siga estando en la cuerda floja y deje de pertenecer al eje del mal que diseñó en su momento el presidente Bush de Estados Unidos. Que sea un clérigo también, de alguna manera, si se me permite el término, ¿le pone un tope a su capacidad de seguir adelante con determinadas reformas? No, yo creo que de alguna manera, si acaso, le va a servir, porque su predecesor Ahmadinejad era un civil, era un profesor universitario, pero no pertenecía al establishment, a la jerarquía eclesiástica. Creo que el hecho de pertenecer a esa misma jerarquía le va a ayudar a tener una mejor relación, sin duda, con los mulas, con los ayatolas, pero no podemos olvidar que es un cargo vitalicio, el del líder supremo de la revolución, y que manda tanto más que el presidente del país. Bien, seguiremos
seguiremos de cerca a ver cómo evoluciona esta situación, cómo repercute también en América Latina. Recordemos lo que ha ocurrido también con los vínculos recientes en el año 94, fundamentalmente después del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina en la ciudad de Buenos Aires, donde aparentemente, y por lo que ha dicho un fiscal, habría una vinculación. Por ahora todo son buenas noticias, hay que ver si realmente se aboca a la búsqueda de ese diálogo y a levantar las sanciones, pero para América Latina también deja de ser una amistad un poquito menos peligrosa, digámoslo así. Bien, Susana, nos vemos el próximo martes, entonces seguiremos analizando cómo sigue este mundo. Con mucho gusto, muchas gracias. Por favor, seguimos ahora con más noticias. Se conocieron anoche los nominados a los premios Graffiti 2013 que otorgan reconocimientos a la música nacional. En una ceremonia realizada este lunes en la Sala Citarrosa se conocieron los nominados a los premios Graffiti 2013 que premian los materiales musicales editados el año pasado. Esta ya clásica entrega de premios tuvo una primera etapa en la que el jurado, integrado por 28 periodistas culturales de todos los medios uruguayos, seleccionó 5 nominados para cada categoría de entre los cientos de discos, DVDs y ediciones especiales recibidas. Las categorías son muchas y muy variadas, que además de premiar el rock, nominan a la música pop, tropical, electrónica, tango, reggae, entre otras. En la categoría Álbum del Año, por ejemplo, compiten los discos El calor del pleno invierno de No te va a gustar, El pimiento indomable de Martín Buscaglia y Kiko Veneno, Monstruo de Alberto Wolf y los Terapeutas, Porfiado del Cuarteto de Nos y Un mundo sin gloria de Garo Laquelian. Además, se dieron a conocer las menciones especiales, como el reconocimiento al Día de las Disquerías por fortalecer el vínculo entre el público y las ediciones musicales, así como al Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán por mantener vivo el acervo cultural del pionero de la musicología uruguaya. También se reconocerá a Nancy Ugich por su creatividad y su dedicación a la música para niños, desde canciones para no dormir la siesta hasta cantacuentos. La ceremonia final de entrega de premios se realizará el 2 de septiembre en el Auditorio de la Reta. Vemos ahora el pronóstico del tiempo en Nubel Cisneros. Mañana nos espera un comienzo de jornada frío, aún con nieblas y neblinas aisladas. Hacia la tarde, los persistentes vientos del sector norte continúan aportando aire templado hasta generar una tarde cálida. Habrá progresivo aumento de nubosidad de humedad, comenzando a desmejorar hacia el final del periodo por el suroeste con lluvias y tormentas aisladas. El jueves se espera una jornada húmeda e inestable, habrá pasaje de abundante nubosidad acompañada de lluvias y tormentas aisladas, algunas puntualmente fuertes, capaces de generar importante actividad eléctrica y probables granizadas, comenzando a mejorar hacia la tarde por el suroeste con marcado descenso de temperatura. En capital y área metropolitana se espera una mañana fresca con neblinas aisladas, evolucionando a templada en la tarde con progresivo aumento de nubosidad de humedad, desmejorando hacia la noche con tormentas y lluvias. En los próximos días se presentará húmedo e inestable, habrá persistencia de lluvias y tormentas aisladas, mejorando hacia la tarde del jueves con marcado descenso de temperatura. En los días venideros continuarán las madrugadas muy frías con heladas, evolucionando de frío a fresco en la tarde con nubosidad dispersa. Sobre el final les contamos que hace minutos culminó una manifestación de vecinos allí en la zona de la calle Benito Blanco y Avenida Brasil, donde ayer ocurrió ese asalto a la sucursal del Correo. Sí, los vecinos están reclamando más patrullaje en la zona y están convocando una nueva marcha para el próximo viernes a las 18 horas, una marcha más ampliada de vecinos de otras zonas a las 18 horas en la Plaza Libertad. Amigos, nos vamos. Ya viene Cuéntame, el reencuentro con las noticias, como siempre. Edición de cierre a la medianoche con Carlos Rodríguez presentándole las últimas novedades. De nuestra parte será hasta mañana. Hasta mañana.
Presentó ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay.